Lo dijo en la primera hora. Empecemos. Sin lugar a dudas, querida audiencia, la noticia, en cambio, para comentar el día de hoy también tiene que ver con los temas judiciales. Y tiene que ver con la sentencia que la Administración de Justicia le pone a Mayra Salazar y a los abogados que me escuchan, que siempre tengo yo gente vinculada al mundo del derecho, corríjame si estoy equivocado, pero entiendo que esta es una sentencia definitiva porque se trata de una cooperación eficaz y se trata de un procedimiento abreviado, es decir, hay un acuerdo y por ende no hay posibilidad de apelación, es decir, ya queda ahí como última y definitiva instancia. Apenas 15 meses. Como fue detenida la señora Salazar en diciembre, entiendo que le queda unos meses adicionales y en marzo recuperará su libertad. Y bien, gracias. Yo les pregunto así, pongámonos la mano en el pecho. ¿Qué hubiese pasado si esto pasaba con otros personajes, con otras personas? ¿Cómo hubiese reaccionado la opinión pública? El tema es que aquí somos críticos, la sociedad ecuatoriana critica lo que le conviene. Despojémonos de la pasión y analicemos con cabeza fría. La sentencia de ayer es una burla, una burla. Dada la naturaleza del caso, dado la explicación que dio la Fiscalía cuando le presentó al país el caso Metástasis, ¿cómo del caso Metástasis se derivan otros procesos como purga y plaga? ¿Cómo se revela un maridaje entre el Poder Judicial y grupos de delincuencia organizada? Con jueces presuntamente corruptos, con fiscales presuntamente corruptos, con funcionarios del sistema penitenciario presuntamente corruptos, con abogados corruptos que sirvieron de nexo entre líderes de grupos de delincuencia organizada y jueces corruptos, que emitieron determinados fallos, medidas cautelares, recursos de habeas corpus, etcétera, a cambio de un billete. En este país no pasa nada. ¿Y saben cuál es el tema? Que con esto la gente evidentemente pierde la confianza en la justicia. Porque no tiene sentido. Perdónenme. Como dice mi pan Andrés, ¿la sentenciaron o la premiaron? Hay que revisar, por ejemplo, la génesis del caso Metástasis. Hagamos un ejercicio de memoria, vean, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? El caso Metástasis es como se denomina el proceso judicial penal dentro del cual la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de varios funcionarios públicos y operadores de justicia. Esto dice Wikipedia. Usted googlea por el caso Metástasis y le aparece esto. Para quienes no recuerdan el caso Metástasis, ahí aparece un resumencito. Supuestamente vinculados al narcotráfico. La fiscal Diana Salazar lideró el operativo denominado Metástasis la madrugada del 14 de diciembre del 2023. En el que intervinieron cerca de 900 personas entre personal de Fiscalía y agentes de la Policía Nacional, desarrollando 97 allanamientos, finalizando con la detención de 28 personas sospechosas, quienes fueron llevados todos ante la Corte Nacional de Justicia para la respectiva realización de la audiencia de formulación de cargos. Entre los procesados está el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector de SNAI Pablo Ramírez, 10 funcionarios de unidades judiciales entre jueces y secretarios de provincias como Guayas, Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, 3 agentes fiscales de San Borondón y Santo Domingo de los Colorados, 8 servidores policiales entre agentes de narcóticos, analistas, jefes de distritos, otros 2 funcionarios del SNAI, un director provincial del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi, una funcionaria del Consejo de la Judicatura en Guayas, ya saben quién es, y 2 abogados en libre ejercicio. Esto lo encuentra como una referencia breve de cómo fue el operativo Metástasis. Los allanamientos se desarrollaron en varias localidades, incluyendo las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Pues ahí se dan algunos detalles sobre los detenidos, las cosas que se encontraron, las ciudades, etcétera. Se habla también de los procesados. Entre los procesados figuran jueces, varios de ellos han sido sentenciados, etcétera.
Se recoge también el testimonio anticipado de Mayra Carolina Salazar Merchán. Declaró que su carrera se desarrolló en el área de comunicación. Relató que para el año 2017 colaboró con la producción del concierto de la gira Versus World Tour de las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Trevi solicitó hacer una visita y labor social con mujeres privadas de la libertad. Salazar empezó a gestionar los permisos en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil para que se realice la visita de Trevi, misma que no se concretó por temas de seguridad. Luego Salazar inicia ayudas de talleres a las reclusas como labor social de su iniciativa. En medio de estas gestiones, Salazar conoció a Samara Rivera, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, o JL, quien fue líder de la banda criminal Los Choneros y fue asesinado en 2020. Samara Rivera y Salazar entablaron una amistad y luego de un tiempo le presenta al abogado Javier Alexander Novillo Arana, alias Novita, quien era asesor jurídico de Rivera y también se hace amigo de Salazar. Novillo le comentó que su tío, José Gerardo Tamayo Arana, era juez y que éste le dio la libertad a Rasquiña. Novillo le comentó a Salazar que él tenía una fuerte amistad con la agente fiscal María Yanina Villagómez Oñate, a quien a veces le llamaba mamá. Como parte del testimonio, Salazar narró que uno de los modus operandi que tenían varios abogados para dilatar procesos en casos en que salía sorteada la jueza Carmen Elizabeth Vázquez Rodríguez como parte de la sala, era la de contratar al hijo de la jueza, para que así se pueda presentar una excusa con el objetivo de que se vuelva a sortear y se vuelva a convocar una nueva audiencia, lo que implicaría varios meses de dilación. Sin embargo, el costo rondaría los $5,000, las 5 lucas. En el año 2021, el abogado Novillo contacta a Mayra Salazar para proponerle un trabajo mediante un contacto y concretan una reunión. En la reunión realizada en NL Tecnicentro, Salazar conoce a Juan Pablo Jaramillo Dávila, un ciudadano colombiano oriundo de Bogotá, quien presuntamente fungió como operador de Javier Jordán, y con Israel William Norero Tigua, hermano de Leandro Norero. La contrataron para que gestione la comunicación de NL Tecnicentro desde su inauguración en octubre del 2021. Salazar entabló conversaciones y amistad con Leandro Norero, quien le pidió que todas sus conversaciones se realicen por la aplicación Trema, usando ella el usuario Así es Mejor. Salazar trabajó allí hasta mayo del 2022, cuando Norero fue capturado y sus bienes confiscados. Salazar también afirmó conocer a Daniel Salcedo Bonilla desde el 2013, cuando Norero fue arrestado. Salcedo intentó comunicarse con Norero a través de Salazar para que él vaya a la cárcel 4 de Quito, pero Norero no accedió, ya que en ese centro penitenciario estaba el ex vicepresidente Jorge Glass, con quien no quería verse involucrado. Breve resumen, que googleando uno se encuentra para más o menos tener una idea de quién es la señora Mayra Salazar. El 28 de mayo pasado, Diario El Comercio publica algunas referencias. Dice: Mayra Salazar es una de las piezas claves en los casos de connotación que investiga la Fiscalía General del Estado en estos meses. Es una comunicadora de 35 años, guayaquileña, que fungió como relacionadora pública en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Es tecnóloga, licenciada y magíster en comunicación. Está en prisión, fue ingresada al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos en calidad de testigo, tras su detención el 13 de diciembre del 2023. Dice: Mayra Salazar es pieza clave en el caso Purga y es mencionada en esta trama de corrupción, en la que también la Fiscalía persigue el delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, habría contratado a Mayra Salazar por pedido de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, para trabajar comunicacionalmente con miras a ganar las elecciones de la presidencia de esa corte. Sus honorarios se habrían pactado en el domicilio de Muentes por $2,500 mensuales y en efectivo. Fiscalía identifica a Salazar como la mano ejecutora de Gallardo, que habría tenido el objetivo de instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte para controlar las acciones judiciales y administrativas e intervenir en las decisiones judiciales. Salazar rindió su testimonio anticipado el 28 de marzo, acabamos de hacer un breve resumen, dio nombres de personas vinculadas a la corrupción en la justicia. En su relato acusó a Pablo Muentes de traficar tierras y dijo que manejaba la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura. También mencionó a la actriz guayaquileña Carolina Jaume. ¿Se acuerdan cuando la mencionó? Y ahí en la transmisión telemática, el momento que ella dice Carolina Jaume, tuitos, ¡oh!, se taparon. ¿Se acuerdan de ese video? Aquí lo mencionamos. Todo el mundo se quedó loco. La mencionó la señora Salazar.
como quien le habría entregado una agenda con el registro de los operadores de Javier Jordán. Muentes también fue detenido y trasladado a La Roca, desmintió las declaraciones de Salazar a través de un comunicado. Esto publica en cambio diario El Comercio. Es importante tener esta referencia, ¿por qué? Porque si uno va revisando todas las notas periodísticas y todo lo que había presentado la Fiscalía desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, a lo largo de 7 meses, nos han presentado una serie de detalles sobre el papel de Mayra Salazar. Ejemplo, Diario El Universo publicaba el 28 de mayo. Mayra Salazar, pieza clave de los casos Metástasis y Purga, no solo trabajaba para el Consejo de la Judicatura, también estaba afiliada a una firma de un contratista de hospitales públicos. El contador de la empresa que aseguró a la comunicadora también llevó la contabilidad de las compañías del ex asambleísta Ronnie Aliaga cuando él era gerente. ¿Qué dice la nota? El viernes 29 de septiembre del 2023, la relacionista pública Mayra Salazar festejaba su cumpleaños número 35 con una mega fiesta en el Salón Torresol de un centro comercial de Guayaquil. También celebraba que por fin, después de 2 años de trabajar sin nombramiento como asesora de la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, el Consejo de la Judicatura le había emitido la acción de personal que la acreditaba como funcionaria judicial. Eso le duró 2 meses. Este fue el último de la media docena de cargos que desempeñó en su trayectoria profesional, la también expareja del narcotraficante Leandro Norero. 2 meses después, en diciembre de 2023, fue detenida en el denominado caso Metástasis, que reveló los nexos de las bandas criminales con la justicia ecuatoriana. Y en marzo del 2024, los chats de esta comunicadora y organizadora de eventos revelaron los vínculos de políticos con el narcotráfico en el llamado caso Purga. Y ahí hay unos chats, hablan del sueldo, bla, 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 bla. En los chats que hizo públicos la Fiscalía, Mayra Salazar tiene largas conversaciones con Carlos Grijalva, lo llama pana. A él se refiere como el amigo con el que hago todo lo de la imprenta. Por él movió contactos para evitar que bandas delictivas lo extorsionen en su negocio, ubicado en el suroeste de la ciudad en agosto del 2023. Bromas de doble sentido, insultos, risas, reclamos y hasta confesiones de su vida personal constan entre ambos en el expediente del caso Purga. Grijalva se registró como contribuyente en marzo del 2007 para realizar actividades de contabilidad, según los archivos del SRI. La Contraloría General del Estado inscribió su salida del SRI en 2015 y en junio del 2018 le inició actividades económicas en un local ubicado en el suburbio este de Guayaquil, donde videos subidos en las redes sociales muestran máquinas para imprimir carteles y gigantografías, además de trabajos realizados en 2022 para hospitales del Ministerio de Salud, como el Universitario, Guasmo Sur y Materno Infantil Mariana de Jesús. Así también consta en el portafolio laboral afiches con los mensajes Gobierno del Encuentro, Ahí viene Vanegas, Plan Mi Casa, Mi Futuro y otros. Dice que este amigo de Salazar le proveía de toda la señalética que ella necesitaba para sus eventos, desde letreros luminosos, impresiones, gigantografías, afiches, carpas con diseño y más. Pero también Grijalva era contratista de varios hospitales públicos. Desde noviembre del 2021 hasta abril del 2023 firmó 4 contratos con unidades del Ministerio de Salud por $161,642, según los registros del portal de contratación pública CERCOV. Y ahí se establece en una nota que es bastante amplia, que estaba afiliada Mayra Salazar a la firma de este contratista de hospitales públicos. Otra referencia. Hace la semana pasada nomás. No, ayer. Esta nota es de ayer. 24 de julio. Mayra Salazar, testigo protegida de los casos Metástasis y Purga, operaba no solo en la Corte de Justicia del Guayas, también tejía redes en el Hospital del Niño. No solo en la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar Merchán se movía como en su casa. También había comenzado a tejer redes en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, el principal hospital pediátrico del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. Así revelan los chats de la comunicadora y expareja del asesinado narcotraficante Leandro Norero. Salazar recomendaba a los pacientes de sus amigos para que sean atendidos con preferencia, ofrecía sus servicios de relacionadora pública en el manejo de crisis o en convocatorias a ruedas de prensa, metía carpetas de sus amigos para trabajar en el área de atención al usuario del hospital. Incluso había empezado a competir por los contratos públicos de ese hospital. Más. 13 de marzo del 2024. Mayra Salazar, relacionista pública detenida por el caso Metástasis, denunció a 6 personas y llevó a juicio a 5, pero también la investigaron por extorsión. La comunicadora, cuyos chats originaron el caso Purga, recibió fallos favorables en al menos la mitad de los procesos
que presentó en oficinas judiciales. Su llegada oficial a la Corte de Justicia, dice la nota, se dio en octubre del 2023. Así lo registró ella misma ante la Contraloría General del Estado. Mayra Salazar, detenida desde diciembre y considerada la gestora de favores judiciales del asesinado narcotraficante Leandro Norero, ya se movía en esfera judicial desde finales del 2021 cuando dirigió la campaña de Fabiola Gallardo. Pues se habla del nombramiento. Y más abajo dice, llevó a 5 ciudadanos a juicio por falsificación de firmas, vulneración de derechos o por dinero. No obstante, también en su contra hay una causa por extorsión que fue archivada el 25 de enero del 2023. Mayra Salazar ya recibió fallos favorables en al menos la mitad de los procesos que presentó en las oficinas judiciales. ¿Qué otra nota? Justamente una de las personas denunciadas. La denuncia no tenía ni pies ni cabeza, era solo para hacer alarde. Dijo un enjuiciado por Mayra Salazar, gestora de favores judiciales del asesinado narcotraficante Leandro Norero. Otra nota. Estoy tratando de refrescar un poquito la memoria para que se den cuenta de quién estamos hablando y que ha estado expuesta durante todos estos meses ante la opinión pública y que recibe una pena reducida. Caso Purga, de Cielo Universo, alias Fito, tenía varios temas de conversaciones con Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas. Al ser de propiedad de Mayra Salazar el equipo celular periciado dentro del caso Metástasis, pero que a la vez la información allí encontrada es base del caso Purga, eso abrió que las conversaciones allí encontradas tienen relación directa con la comunicadora y publicista de 35 años de edad. Dentro del ubicado en el celular, temas personales del día a día de la propietaria se confunden con otras situaciones y conversaciones con otros de los 12 procesados y otros ciudadanos, los cuales en ciertos casos bordean la legalidad y pasan a planos más de actos alejados con la ley. Y ahí se establece. Se refieren los chats, hay cientos de chats, por ejemplo, encontrados en el celular de Mayra Salazar, hacen identificar una supuesta cercanía de la comunicadora institucional de la Corte del Guayas con el actualmente prófugo líder de los choneros Adolfo Macías Villamara de Fito. La conversación que llama la atención de esta relación es la del 23 de agosto del 2023 y se da entre Mayra Salazar y el juez Mario P. durante un viaje oficial hecho a Estados Unidos en el que la comunicadora acompañó a su jefa Fabiola Gallardo. El diálogo parte de que el juez que interviene le cuenta a Mayra sobre un ataque contra uno de sus amigos, quien supuestamente es dueño de una farmacéutica en Durán. La comunicadora le responde, lo sigue jodiendo. Le hago un acercamiento con Fito para que lo deje de joder. Páseme el nombre para que hable con Fito y le dé la orden para que lo dejen en paz. Mi pana no quiere negociar con la mafia, le dice el juez a Mayra. El juez del Guayas que interviene en esta conversación no es parte de la lista de 12 personas a las que se les formularon cargos por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Purga, y también está investigado dentro de la estructura del caso Metástasis. La conversación continúa, dice la nota del Universo, con una consulta que Mayra le hace al juez. ¿Y qué parte de Durán es? Pues está dividida. No le voy a pedir plata, voy a pedir que lo dejen de joder. Aquí hay gente amiga adentro, le contesta Mayra Salazar. Nota que publicaba el Universo el 12 de marzo del 2024 sobre uno de los temas de conversación de la señora Salazar y que revelarían relaciones con Fito. ¿Ya? Hecho un brevísimo resumen. Basta con revisar nomás la hemeroteca que uno encuentra en la internet para que más o menos ustedes tengan una idea cómo. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Durante 7 meses nos han presentado de este tipo de notas un montón que han publicado todos los medios de comunicación sobre las cosas que se le han encontrado a la señora Salazar. Y ojo, este periodista aquí en este espacio ha respetado, respeta y respetará todo el tiempo la presunción de inocencia. Pero aquí estamos hablando ya de una persona que ha sido sentenciada. Y esa sentencia, frente a todo lo que he hecho es un resumen, que es poquito frente a todo lo que se ha dicho durante 7 meses, termina convirtiéndose en una burla. Más allá del argumento de la cooperación eficaz o del procedimiento abreviado, termina siendo, como dicen, una suerte de premio. Como dice Mauro Andino Espinosa en su cuenta de X, condenan a 15 meses de cárcel a Mayra Salazar, luego de que la Fiscalía cambió su pedido previo de una pena de 3 años y 4 meses de privación de libertad. Acuérdense que la Fiscalía pidió primero 40 meses.
Pero claro, resulta que había doble beneficio para Mayra Salazar. Eso me explicaban ayer. El uno por cooperador eficaz, el otro por procedimiento abreviado. Entonces, por eso, piden primero por 40 meses y luego bajan a 15. Duros con unos, pero bastante débiles con otros, dice Mauro. Así la cooperación eficaz se usa como moneda política de cambio para rebajar penas. Me parece que esa es la reflexión que debería invitarnos a analizar este caso. La cooperación eficaz, que por supuesto que es válida para poder esclarecer y llegar al fondo de las investigaciones, pero termina siendo usada, y al menos eso se presume, como moneda política de cambio para rebajar penas. Parece que la sola palabra de ciertas procesadas o procesados vale más que otras u otros. Aquí se investiga conveniencia y se juzga en función de los nombres de los involucrados, más no de los hechos demostrados. Yo siempre sostengo, ¿no?, en mi ignorancia de los temas penales, que no necesariamente es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Pero aquí en el Ecuador, por supuesto, depende del personaje, ¿no? Para unos casos, la revelación es solamente lo que dices. Yo mañana puedo decirle a Diego Román que es narcotraficante o a Roberto Carlos Velasco que es extorsionador. Yo les digo porque se me ocurrió, pero no presento ninguna prueba. Y hay gente que capaz que se come el cuento sin yo presentar ninguna prueba. Y creen que mis compañeros son narcotraficante o extorsionador. Porque así nos manejamos en el país. Así se maneja la opinión pública, así se manejan los medios de comunicación, así se posicionan narrativas. Ojo, no estoy diciendo que lo que ha dicho la señora Salazar es falso. Pero voy al punto de cómo se manejan los procesos judiciales en el Ecuador. Lo que dice el padre del año, doctor Pedro Cornejo, le envío un abrazo a Pedrito Cornejo, que siempre escucha este espacio. Seguramente anda malanocheado. A propósito de esta nota. Y esta es la supuesta forma de hacer justicia en el país. Premios y castigos a conveniencia para cooperadores eficaces, testigos protegidos, delincuentes confesos, olvidándose que ellos corrompieron a jueces y al sistema de administración de justicia, una tomadura de pelo. María Dolores Miño. ¡Tongo! Dice Tongo Lolo Miño. Yo sí creo que es una burla y es una tomadura de pelo. Y como me dicen acá, es una invitación a delinquir. ¿Me explico? Después de marzo, habrá cumplido sus 15 meses, saldrá en libertad y no pasa nada. No pasa nada. Entonces impera la sensación de impunidad en el Ecuador. Y aplaudimos o criticamos dependiendo del personaje y dependiendo del tema. ¡Qué barbaridad! Acá como me dicen, Nivia, buen día. Fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Acá, por ejemplo, mi colega y amigo Néstor Aguilera. Ayudan a narcos, había publicado esto anoche en su cuenta de ex. Ayudaron a narcos, cobraron jugosas comisiones, se mezclaron con el crimen organizado, se ufanaron de lo que hicieron, pero solo estarán pocos meses en prisión. Gracias a su colaboración eficaz, y aquí no pasó nada. Así funciona la justicia en el caso Metástasis. En serio. Ayudaron a narcos, cobran comisiones, se mezclan con el crimen organizado. Se ufanan, tienen chats ahí. Déjame hablar para que no te jodan. Y aquí no pasa nada. En serio. Acá también, gracias Pedrito. Mauricio Alarcón Salvador, querido amigo también, oyente de este espacio. La cooperación eficaz como mecanismo de impunidad. Mi colega Daniel Montalvo. Desgraciadamente la herramienta terminó prostituida. La cooperación eficaz requiere de pruebas tangibles y no de agendas de Avengers. La periodista Angélica Castro, impunidad y negligencia. Es que esa es la sensación que queda. Y acá también me recuerda con Tertulio, buenos días. No hay que olvidarse de alias Estimado, el brazo de derecho de Norero. 15 meses y afuera. 15 meses y afuera. En serio.
Chomar, una invitación a delinquir. Karina Campoverde, buen día. Muy trabajadora la dama. Vean, créanme, a mí estas cosas, y estoy seguro que muchos compartirán este sentimiento. Uno conoce gente, y yo conozco personas que se quedaron sin trabajo hace tiempo y que no consiguen trabajo. Hay una querida amiga, colega comunicadora, y un par de colegas comunicadoras que siempre sintonizan este espacio, que están sin trabajo y que no consiguen trabajo. No consiguen trabajo. Y hay un montón de gente que no consigue trabajo hace rato. Que no hay trabajo. No hay liquidez. Y a veces uno trata de juntar el real con el centavo, uno trata de partirse el lomo tratando de trabajar honestamente. En serio. En serio, trabajar honestamente. Y se encuentra con este tipo de situaciones. Y qué desolación, ¿no? Con personajes que se relacionan, o sea, que tienen una posición de poder, en una estructura de poder, que es la función judicial, y aprovechan esa relación de poder, y automáticamente se alían con grupos mafiosos y empiezan a delinquir, y luego se solazan y aquí no pasa nada. Sí, es una desolación. Javier Salgado está indignado, ¿ah? Indignado, dice, no solo que es una burla, esa sentencia es prueba fehaciente del modus operandi de la Fiscalía. Todos sus casos son llenos de colaboradores eficaces, testigos protegidos, testimonios anticipados, chats y cuadernos de Hello Kitty, dice. Manipulación pura y dura del sistema de justicia. Indignado, más indignado que los hijos del yugo. Aquí, don Edo Espinosa Fernández, Ecuador es un fraude. Pasamos del acuerdo de Marcelo Odebrecht, sobornos, al de Mayra Salazar, delincuencia organizada. No creen coincidencias, dice. Mi colega Winnie Flores, con este tipo de recientes condenas, ¿cómo queda el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Buena pregunta. Robert Frías envía un abrazo hasta Chimborazo. No hay justicia, al menos lo que ese término significa. Puede haber todo menos justicia. Es que es así. Como dice Iván Morales, qué conveniente delinquir, te sometes a un procedimiento abreviado, unos meses en la cárcel y luego libre como si nada. Como en este país de memoria corta, no pasa nada. Estas cosas generan desolación. Pero por supuesto habrá gente que lo aplauda. Porque esté todo ahí en la viña del Señor. ¿Ya? Y como yo les dije al inicio del comentario, si hubiese sido otro el personaje, con seguridad, quienes hoy aplauden estuvieran indignados. Porque así es esto. Así es esto. Una vergüenza. Acá, por ejemplo, Nahuel, pongan una balanza, me hago millonario haciendo cualquier delito por 15 meses o sin trabajo por un año. Cecita Armando, buen día. 15 meses que te dan 7 y saldrán 5. Buen negocio ser sapo y salvarse. Que este país está lleno de sapos. De sapos, de sabidos, de vivos. ¿Me explico? De verdad. Termina siendo decepcionante el sistema, la manera como se maneja, las narrativas. Termina siendo decepcionante porque al final del día sientes que no hay justicia. Esto para mí no es justicia. Yo no hubiese esperado que le den a la señora Salazar 80 años de cárcel o cadena perpetua. Pero sí una sanción ejemplarizadora más allá de su cooperación eficaz, lo que tú quieras. ¿Ya? Pero una sanción mucho más ejemplarizadora, tomando en cuenta todas las revelaciones que a lo largo de estos 7 meses se ha conocido. Por eso aparece una tomadura de pelo. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.